Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo número 12. Los integrantes son Cedeño Sornosa Steven, Quiñones Espinales Brian y Zairo Zamora. Nuestro tema en sí es el aprendizaje basado en TIC 4, que vamos a hablar sobre lo que es símbolos de instrumentación e identificación de la norma ANSI ISA S5-1 de 1984. R de 1992. Sección 5 que nos toca es tabla. En sí, el propósito de esta sección 5 es definir certeramente la construcción de bloques de identificación y la representación simbólica de ellos que se empleen de este estándar de manera precisa y de fácil referencia. Vamos a ver a continuación la sección de tablas, que son tres tablas, tabla 1, 2 y 3. La 1 es letras de identificación, la segunda es combinación de típicas de letras y la tercera es bloques de funciones. Va a aplicar cada una por partes. La tabla 1, estas las letras de identificaciones son junto a notas en la tabla 1. Se definen y explican las letras de designación individual usando en la identificación de funciones de acuerdo a las reglas de la sección 4.2, que son identificación de funciones. La tabla 2 son las combinaciones típicas de letras que facilitan la tarea y búsqueda aceptable de combinaciones de esta en la identificación. Y la tabla 3 es la función block y la función designada son una adaptación del método SAMA en la función de diagramación. Se encuentran dos usos básicos para estos símbolos de bloque de función, únicamente o muy particular. Diagramas conceptuales o banderas, con las cuales se designa la actualización por medio de circuitos o burbujas en dibujos más detallados. Un tercer uso es la combinación de las dos primeras en sistemas de control distribuido, donde, por ejemplo, la línea de señal de la variable medida entra a un bloque de función de raíz cuadrada adyacente al control distribuido. Ahora vamos a hablar sobre las notas para la tabla 1. Esta consta de 22 notas y voy a ir explicando paso por paso. La nota 1 dice que una carta de elección del usuario está destinada a cubrir significados no numerados que se utilizarán repetidamente en un proyecto en particular. Si se usa la letra, puede tener un significado como primera letra o otro significado como letra sucesiva. Los significados deben definirse como una vez en una leyenda o en otro lado para ese proyecto. Miren, como por ejemplo, la letra N puede definirse como módulo de elasticidad como primera letra y osciloscopio como sucesivamente de letra. La letra X, el segundo punto, la letra X no clasificada está designada a cubrir significados no enumerados que se usarán solo una vez o utilizado de forma limitada. La letra puede tener varios significados como primer letra y cualquier número de significado como letra sucesiva, excepto por su uso con símbolos distintos. Se espera que los significados se definan fuera de una burbuja de etiquetado o de un diagrama de flujo, como por ejemplo XR rayita 2 puede ser un registro de estrés y XX rayita 4 puede ser un osciloscopio de esfuerzo. El punto 3, la forma gramatical de los significados de las letras siguientes puede modificarse según sea necesario, como por ejemplo, identificar se puede aplicar como identificador o identificando, transmitir como transmisor o transmisor, o etc. El punto 4, cualquier letra que sea la primera, si se utiliza en combinación con letras de modificación como D, diferencial, o F, relación, o M, monumento, K, tasa de cambio en el tiempo, Q, integral o totalizar, o cualquier combinación de estos está destinado a representar una variable medida nueva y separada, y la combinación se trata como una entidad de primera letra. El punto 5, la primera letra A, análisis, cubre todos los análisis no descritos por una carta de elección del usuario. Se espera que el tipo de análisis se defina fuera de una burbuja de etiquetado. El punto 6, el uso de la primera letra U para multivariables en lugar de una combinación de primeras letras es excepcional. Se recomienda que los designadores de las variables inespecíficas como la U se utilicen como moderación.
El punto 7, el uso de términos de modificadores alto, bajo, medio, intermedio y escaneo es opcional. El punto 8, el término seguridad se aplica a los elementos primarios de protección de emergencia y elementos de control finales de protección únicamente. Por lo tanto, una válvula autoactivada que evita el funcionamiento de un sistema de fluidos a una presión superior a la deseada, al sangrar el fluido del sistema es un PCB del tipo de contrapresión. Incluso si la válvula no está diseñada para ser utilizada normalmente, esta válvula, sin embargo, puede ser designada como PSB y está destinada a proteger contra condiciones de emergencia, es decir, condiciones que son peligrosas para el personal o equipo y que no se espera que surjan normalmente. El punto 9, la función pasiva G. Se aplica a instrumentos o dispositivos que proporcionan una vista como visores y monitores de televisión. El punto 10, identificar. Normalmente se aplica a la lectura analógica o digital de una medición. En el caso de un cargador manual se puede utilizar para el día o la configuración de indicación, es decir, por el valor de la variable iniciada. El punto 11, eh, una luz piloto que forma parte de un bucle de instrumentos debe designarse como una primera letra, seguida de la letra siguiente, la L, como por ejemplo, una luz piloto que indica un vencimiento, el periodo de tiempo debe etiquetarse como KQL. Si se desea etiquetar una luz piloto que no es parte de un bloque de instrumentos, la luz se designa de la misma manera. Por ejemplo, una carrera de luz para un motor eléctrico puede etiquetarse como EL, asumiendo que el voltaje sea apropiado. La variable medida o YL, asumiendo que este monitor está en sistema operativo. El punto 12, el uso de la letra U posterior para multiuso en lugar de una combinación de otras letras funcionales es opcional. Este designador de función inesperada debe usarse escasamente. Bien, ahora vamos a continuar con el punto número 3. Entonces nos dice que un dispositivo que conecta, desconecta o transfiere uno o más circuitos puede ser un interruptor, un relé, un controlador on-off o una válvula de control, según la solicitud. Nos dice que en este caso la C en la tabla 1 es una letra que está libre, es decir que esta no está asociada a ningún término. Por lo tanto, es incorrecto usar el CB de las letras siguiendo para cualquier otra cosa que no sea de una válvula de control autoactivada. Es decir, que en este caso la C, cuando la juntamos con la V, solo podemos usarla para detallar una válvula de control autoactivada. En el punto 14 se espera que las funciones asociadas con el uso de la letra I sucesiva sea definido fuera de una burbuja en un diagrama cuando se considera una definición adicional necesaria. Podemos decir que esta definición no necesita hacerse cuando la función es evidente por sí misma, como por ejemplo cuando es una válvula solenoide en una línea de señal de fluido que ya viene detallada. Los términos modificadores en el punto 15, alto, bajo, medio o intermedio, estos corresponden a valores de la variable de medida, no específicamente a valores de señal, a menos que se indique lo contrario. Un ejemplo aquí puede ser una alarma de nivel alto derivado de una señal de un transmisor. El nivel de acción inversa debe ser con la letra LAH, a pesar de que la alarma se activa cuando la señal cae a un nivel de bajo valor. En los términos alto y bajo, esto en el punto 16 nos dice cuando se aplican a las posiciones de la válvula y otros dispositivos, esto se lo puede definir de la siguiente manera. Alto quiere decir que la válvula está en 0 o acercándose a la posición completamente abierta, y bajo quiere decir que está acercándose a la posición completamente cerrada. En el punto 17 nos dice que la palabra registro se puede aplicar a cualquier forma de almacenamiento permanente de información que permite recuperación por cualquier medio. En el punto número 18
Para el uso del término transmisor versus convertidor, se presentan las siguientes definiciones en la tabla que mostraremos a continuación. Para el punto número 19, la primera letra B, vibración o análisis mecánico, está destinada a realizar las tareas en seguimiento de maquinaria que realiza la letra A en análisis más generales, excepto para vibraciones que se espera que la variable de interés se defina fuera del etiquetado de burbuja. En el punto número 20, la primera letra Y está diseñada para usarse cuando las respuestas de control o monitoreo son eventos impulsados en lugar de impulsado por el tiempo o cronograma. La letra Y en esta posición puede también significar presencia o estado. En el punto número 21, modificar la letra K en combinación con una primera letra como L, T o W significa un tiempo tasa de cambio de la variable medida o de inicio. La variable W, K y C, por ejemplo, puede representar un controlador de la tasa de pérdida de peso. En el punto número 22, la letra sucesiva K es una opción del usuario para designar una estación de control, mientras que la letra C, subsiguiente, se utiliza para describir controladores automáticos o manuales. Aquí tenemos lo que es la tabla 1, la cual nos dice que son las letras de identificación de cada término. Como antes vemos en el punto 5, que mi compañero me explicó anteriormente, al poner la letra A sabemos que como primera letra sabemos que es un análisis. Pero decía que si solamente queremos englobar todo lo que es un análisis, solo ponemos la letra A, pero si queremos expresar qué tipo de análisis es, ponemos lo que es un paréntesis y así detallamos el análisis, como dice aquí 5,19. También en el punto 13 nos decía que a la letra C ser una letra libre, es decir, que el usuario tiene la opción de ver qué término le pone. Pero había una regla que dice que cuando queremos hablar sobre lo que es una válvula de control, usamos la letra C y la letra V. Ahí sí es obligatorio usar la letra C para ese tipo de válvula, que es una válvula de control autoencendida. Ahí ya dejaría de ser, solo en ese caso no sería lo que es una letra libre. También tenemos, por ejemplo, la letra E, que nos dice que quiere decir como primera letra medida variable inicial, voltaje, y como letra sucesiva, lectura o función pasiva, un sensor de elemento primario. Tenemos la letra J como primera letra, nos quiere decir que es potencia. La K que nos expresa, podemos expresar la K como tiempo, la L como nivel, como letra sucesiva también podemos definir la L como luz. Y así con las demás letras, tenemos lo que es como es la T, que puede expresar como primera letra temperatura, y en una función de salida como letra sucesiva puede darse como, podemos definir a la T como un transmisor. Ahora vamos a la siguiente, a la tabla número 2. Aquí tenemos lo que son la tabla número 2, son las combinaciones de letras típicas, las que se dan comúnmente. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que es la letra, tenemos una unión de la letra controladores A, R, C, lo que nos quiere decir que se ha dado lo que es un análisis. También ahí existe radiación y la letra C la podemos determinar nosotros mismos. Tenemos aquí en dispositivos lo que es la A y la letra R, que quiere decir que hay un análisis y una radiación, como una indicación la A y la I, que quiere decir que hay análisis de corriente. En lo que es el punto de prueba, podemos encontrar en algún equipo la letra A y la letra P, lo que quiere decir que hay un análisis y una presión diferencial, se puede dar en ese caso. También podemos ver la letra E, que nos dice que en este punto
la letra E, R y C, que en este caso existe lo que es voltaje, radiación, y como la C podemos darle cualquier término que pueda darse en ese proceso. Tenemos lo que es la letra Q, tenemos aquí por ejemplo en un transmisor, tenemos la Q y la R y la T. Entonces podemos decir la cantidad que puede haber en ese proceso, radiación, y la T que nos expresa la temperatura que hay en ese transmisor. Tenemos la letra V, que es nos quiere decir que es vibración. Por ejemplo, en un transmisor esa nos permite determinar la vibración, la radiación y la temperatura con la cual trabaja ese transmisor. En la tabla número 3, que son los bloques de funciones y designaciones de funciones, asociadas a controladores, dispositivos de computadora, convertidores y relés, se pueden utilizar individualmente o en combinación, como se puede también ver en la tabla número 1, en la nota número 14, que ya se habló de esa. El uso de una caja evita la confusión al separar el símbolo de otras marcas en un diagrama y permite que la función se utilice como bloque independiente en diseños conceptuales. Por ejemplo, aquí tenemos en la función número 1, que significa suma. Tenemos el símbolo, cómo se representa, su ecuación y su representación gráfica. Lo que significa es que la salida es la suma algebraica de las entradas. Las entradas pueden ser positivas o negativas. Las entradas son estas de aquí, ¿no? En la función número 2, que es el promedio, en realidad es la suma algebraica de las entradas dividida por un número de entradas, como se podría ver aquí en la ecuación. Y se representa de esta forma, como lo pueden ver ahí. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia, lo que significa que es la salida de la diferencia algebraica de las entradas. Y así se puede ver en la siguiente diapositiva todo lo que son las funciones y cómo se representan y lo que significa. Por ejemplo, aquí tenemos el significado de lo que es las variables empleadas en la tabla. Por ejemplo, cuando encontramos la letra B, significa que es un valor de señal análogo. Cuando encontramos la D hexagonal de T, significa la derivada con respecto al tiempo. La H significa el valor arbitrario por un límite alto. Y así sucesivamente tenemos la letra y lo que significa. En este caso es todo lo que nos encontramos en la tabla, ¿no? Aquí tenemos la bibliografía complementaria. Muchas gracias.